Bien, entonces voy a continuar con lo que es el ejercicio. Bien, entonces, como les digo, tenemos que hallar esa entalpía de formación del alcanfor. Bien, entonces, lo mismo, recordamos que para calcular esa entalpía de reacción, bueno, aquí lo voy a escribir de forma general. La entalpía de reacción es igual a esa entalpía de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos. Listo. Entonces, el calor de reacción ya nos estaba dando, bueno, lo calculamos en el literal anterior, porque por eso es que nos podían también calcular ese calor de combustión del alcanfor. Era con respecto a la reacción y con respecto al dato que nos daban. El calor de reacción es este que calculamos, este que está aquí, el 5900.3. Entonces voy a reemplazar ese valor aquí. Este de aquí sí lo tenemos. 5900 punto, ¿cuánto era? 13, no, 73. Punto 73. Y acá está en kilojoules sobre mol. Listo. Esto es igual a la entalpía de formación de los productos. ¿A quiénes tenemos en el producto? Bueno, aquí tenemos las 16 moles de agua. Recuerden que igual esa entalpía de formación se multiplica lo que es eh, las moles del producto por su entalpía de formación. Entonces, voy a poner aquí 16 por la entalpía de formación del agua. Bueno, lo voy a escribir mejor para que igual no haya confusión. Delta H de formación del agua más, porque tenemos otro producto, más 20 moles de la entalpía de formación del CO2. Ahora, para los reactivos, menos. Tenemos 27 moles de lo que es el oxígeno molecular, entalpía de formación del O2. Y por acá tenemos, bueno, aquí está menos, voy a poner acá entre paréntesis, más 2 de la entalpía de formación de lo que es el alcanfor, que eso es lo que vamos a hallar. Eso es lo que nos pide el ejercicio calcular. Listo, entonces voy a ir reemplazando. Sería 5900.73 kilojoules sobre mol. Esto es igual a 16 y la entalpía de formación del agua ya la hemos calculado, es menos 285.8 kilojoules sobre mol más 20, la entalpía de formación del CO2 ya la calculamos, está acá, menos 393.5 kilojoules sobre mol menos. La entalpía de formación del CO2, perdón, del O2, ya dijimos que era cero porque es un elemento en estado puro, por eso se va. Entonces aquí sería menos 2 veces la entalpía de formación del alcanfor, que eso es lo que vamos a calcular. Eso es lo que vamos a calcular. Bien, entonces ya solamente nos tocaría despejar. Voy a resolver esa multiplicación. Entonces aquí sería 5900.73 kilojoules sobre mol. Y esto es igual a toda la multiplicación que está acá. Sería 16 por menos 285.8 más 20 por menos 393.5. Entonces, esto da todo lo que está acá, menos 12.442.8 kilojoules sobre mol, menos 2 delta HF DS10 H16O. Listo. Entonces aquí ya solamente sería de despejar esto que está con menos, pasaría al otro lado con más y luego sería dividir. Dividir. Entonces sería 5900.73 más 12.442.8 y eso dividido para menos 2. Por lo tanto, el calor de formación del alcanfor es el siguiente, es menos 9171.77 kilojoules sobre mol, ¿ya? Aquí ya solamente les tocaría despejar. Recuerden que este 2 está multiplicando esto, significa que luego va a pasar a dividir lo que es la ecuación que vamos a tener.
Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Tal vez lo más difícil aquí, recordar que es un compuesto orgánico y que forma una ecuación de combustión. También buscar lo que son los coeficientes estequiométricos, como ven por acá, que eran un poquito grandes, pero bueno, ahí está. Entonces, esa sería la solución para este tercer ejercicio. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, voy a ir con el cuarto porque quiero resolver todo el examen, no quiero que nada quede a medias, así que igual si es que ven que estoy avanzando un poquito rápido y tal vez algo les quedó en duda, traten de hacerla en ese momento. Ya. Entonces vamos con este. Este era un ejercicio de gráfica. Ok, dice el siguiente. Observe la siguiente gráfica y conteste las preguntas. Bien, entonces tenemos una gráfica de temperatura y tiempo. Bueno, eso es un ejercicio, parece que es de calor latente porque tenemos aquí cambios de fase y lo demás. Nos dice que el calor específico del líquido es 5,16 gramos sobre, perdón, joules sobre gramos por Kelvin. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo permanece aproximadamente la sustancia en estado líquido y en estado sólido? Bien, entonces, recordemos lo siguiente para las curvas de calentamiento o enfriamiento. Ya. Para este caso es una curva de calentamiento, me parece. Bueno, depende de la perspectiva también. Pero bueno, recordamos lo siguiente, que cada vez que nosotros vayamos subiendo, en este caso así, bueno, cada vez que nosotros también tengamos líneas que permanecen constantes, significa que hay un cambio de fase. Ese sería nuestro cambio de fase 1 y por acá tenemos otro cambio de fase, sería 2. Entonces, este que está aquí, esto, todo lo que está aquí significa que tenemos un estado. Esa sería, como tenemos una temperatura negativa, tenemos aquí el estado sólido. Aquí tenemos el estado sólido que puede ser que se encuentre en estado, perdón, que se encuentre en forma de hielo. Entonces aquí hay un cambio de fase donde quiere pasar al otro estado, que este sería líquido. Entonces aquí sería para que se derrita ese hielo, quizás que esté ese compuesto, tiene que haber un calor de fusión, un calor de fusión. Y por acá hay otro cambio de fase, que queremos pasar de líquido a gas, de líquido a gas. Entonces aquí habría otro cambio de fase, que sería ese calor de vaporización o de evaporación, como lo quieran llamar. Entonces, para que reconozcamos lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, entonces nos dice, ¿cuánto tiempo permanece aproximadamente la sustancia en estado sólido? En estado sólido. En estado sólido. Bueno, en estado sólido tenemos esto de aquí. Tenemos esto de aquí. Lo que está ocurriendo. ¿Cuánto tiempo más o menos estaría la sustancia en estado sólido? Bueno, si nos damos cuenta, el tiempo está aquí en minutos. El tiempo está aquí en minutos y aún no nos está pidiendo que ya cambie de fase. Nos está diciendo cuánto tiempo está ahí en estado sólido. Entonces aquí recuerden que en el cambio de fase es que ya no tenemos sólido, sino que ya lo queremos convertir a líquido. O sea, estamos aplicando un calor para que ya cambie esa fase. Por lo tanto, solo vamos a tomar lo que se encuentre desde aquí de forma inicial hasta este puntito final. Entonces, según yo, aproximadamente serían unos 4 minutos. Entonces, el tiempo en estado sólido serían unos 4 minutos. Igual les dice de forma aproximada, 4 minutos, porque esta gráfica no la podemos observar tan bien como quisiéramos. Entonces, 4 minutos. Ahora el tiempo en estado líquido. Veamos cuánto tiempo estuvo. Entonces, en estado líquido, tal vez es que ya empiece, no está en los 10, entonces puede ser que esté en unos 9 minutos y termine en un tiempo aproximado, por aquí están los 15, acá tal vez serían unos 16 minutos quizás, unos 16, tal vez, supongo. Entonces, el tiempo en estado líquido tal vez sería la resta de eso, porque tenemos 9 y tenemos esos 16 minutos, me parece. Bueno, igual ya depende de cada uno, ya les digo, es un tiempo aproximado.
Entonces, para mí, aproximadamente sería unos 7 minutos que permanece en estado líquido. 7 minutos. ¿Sí? ¿Por qué esos 7 minutos? Porque ya les digo, el final, para mí, tiempo final menos tiempo inicial para hallar ese delta T. Tiempo final para mí son 16 minutos y el tiempo inicial son 9. Serían 9 minutos. Entonces, para hallar ese tiempo que calculé aquí en tiempo líquido, tal vez porque no lo veamos bien como el inicio del estado sólido, sería la resta de eso, que me da a mí 7 minutos. Para mí son 7 minutos que se encuentran en ese estado. Entonces, eso era solamente de ver la gráfica y acordarse de cómo eran las curvas de calentamiento y de enfriamiento. Listo. Ahora nos dice para el literal B, dice, ¿cuáles son los puntos de fusión y de ebullición de la sustancia? Entonces, el punto de fusión, ¿cuál sería? Punto de fusión. Bueno, aquí sería, por eso teníamos lo del cambio de estado. El punto de fusión sería a una temperatura de menos 300, perdón, de menos 38.4 grados centígrados. Menos 38.4 grados centígrados. Que eso es lo importante cuando nos dicen puntos de fusión y punto de ebullición, la temperatura. Y si quieren colocar el tiempo, bueno, ahí puede ser a un tiempo de que inicia ese cambio de fusión de 4 minutos. De 4 hasta 9, tal vez unos 5 minutos que se mantiene ese cambio que dura la fusión. Pero eso ya sería para el literal C, porque aquí nos dice cuánto tiempo dura la fusión y la ebullición. Entonces, aquí solamente sería temperatura. Ahora, el punto de ebullición. El punto de ebullición, bueno, ya reconocimos el cambio de fase, por acá está, se evapora a una temperatura de 357 grados Celsius. Bien, entonces eso para el literal B, también solamente observando la gráfica. Listo. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la fusión? ¿Cuánto tiempo dura la fusión? Y bueno, para mí esto va desde 4 minutos hasta 9 minutos. Entonces, otra vez sería ese tiempo final menos tiempo inicial. Sería 9 menos 4. Entonces, para mí, la fusión dura 5 minutos. Temperatura de fusión, 5 minutos. Y ahí pueden justificar de esta manera que hice acá al inicio para literal A. Voy a justificar de esa manera. Pero en este caso ya lo estoy explicando yo, así que no lo voy a escribir. Y bueno, para el tiempo que dura la ebullición, otra vez. Entonces, aquí yo tomé que empieza a unos 16 minutos y va a terminar aproximadamente a unos 23 tal vez, porque está casi en el medio, parece. Entonces, o unos 22, bueno, 23 voy a tomar que sea. Entonces sería 23 menos 16. Entonces la ebullición para mí dura unos 7 minutos aproximadamente. Aproximadamente porque yo pienso que esto es 23, podría ser un 22, pero bueno, es de forma aproximada. También pueden trabajar con decimales, no hay problema. Si piensan que es un 22.5, que tal vez, porque está a la mitad, también está perfecto, no hay problema. No hay problema. Pero bueno, es un aproximado. Aquí les dice, el ejercicio mismo dice aproximadamente. Ya si ustedes dicen que son unos 10 minutos, ahí sí estaría mal porque no... Igual miren las líneas. Aquí, el intervalo cuando son 5 minutos. El intervalo. Si decían que era 10, era ya más grande el intervalo y ahí sí, eso no estaba dentro de lo que es el rango. Bien. Entonces, eso con respecto al literal C. Estas han sido solamente de observación. Veamos con el literal D. Esta sí ya vale un poquito más porque ya es un cálculo. Ahora nos dice, ¿cuánto calor es necesario para llevar 100 gramos de la sustancia líquida desde su punto de fusión hasta el punto de ebullición? Por lo tanto, aquí vamos a calcular calor. Vamos a calcular calor. Calor. Entonces, calor, ¿a qué va a ser igual? A la masa por el calor específico y por el delta T. Entonces, ¿de qué temperatura estamos partiendo? Voy a poner acá el delta T. Recuerden que es temperatura final menos temperatura inicial.
Entonces nos dice que la temperatura final, dice que lo vamos a calcular desde la sustancia líquida, desde su punto de fusión hasta la temperatura de ebullición. La temperatura a la cual ebulle son los 357, entonces esa sería nuestra temperatura final. 357 grados centígrados menos la temperatura inicial que nos dice la del punto de fusión, 38, menos 38.4 grados Celsius. Entonces ahí tendríamos nuestro delta T, que eso es lo que nos dice el ejercicio. Ok, entonces vamos a calcular. Calor va a ser igual a la masa, ahí ya nos da el dato de ejercicio, 100 gramos. Calor específico es el que nos daba el problema. El calor específico del líquido es este de aquí, 5.16. 5.16 joules sobre gramos y por Kelvin. Recuerden que para ejercicios así tomamos que la variación en grados centígrados es equivalente a la variación en Kelvin. Por lo tanto, no voy a sumar 273 a cada una de las temperaturas, sino que van a permanecer iguales. Entonces por acá sería 357 menos por menos más. Entonces este sería más 38.4 y eso estaría en Kelvin por esto que está acá. Entonces, ¿cuánto nos da el calor? Bien, el calor da, este número que está acá, sería 204.026.4 y esto está en joules. También, si quisieran, lo pueden escribir como kilojoule, sería 204.03 kilojoules, pero no les indican las unidades, entonces voy a ponerlo igual, por si acaso, para no escribir un número tan grande. Listo. Entonces, eso con respecto a este ejercicio. Aquí no intervino nada de lo que es cambio de fase, no vino nada de lo que es cambio de fase porque no estamos, o sea, ya los cambios de fase nos están diciendo qué temperatura van y tampoco nos dice que tenemos que llevar a otra temperatura, sino que a la que nos está diciendo acá, que es la temperatura a la cual ebulle. Entonces, esa sería la resolución para este ejercicio número 4. Esa sería la solución. Bien. Esto hasta ahora ha sido, bueno, esto ya creo que es capítulo 2, si no me equivoco. Vamos a ver, creo que ahí viene otro ejercicio del capítulo 2. Sí, este es de Clausius Clapeyron. Bueno, este estaba también, este recuerdo haber hecho en la mega previo al examen. Así que vamos a ver. Nos dice lo siguiente. El octano tiene una presión de vapor de 13.95 milímetros de mercurio a una temperatura de 25 grados centígrados. Y también tenemos otra presión que es 144.78 milímetros de mercurio a 75 grados centígrados. También nos está dando este dato de 8.314 joules sobre mol por Kelvin y recordamos que este valor es la constante de los gases cuando estamos trabajando con joules, con joules, una de energía, y con moles y con Kelvin, ese valor. Bueno, para Clausius Clapeyron es que se trabaja con eso. Y como nos pide calcular el calor molar de vaporización, miren las unidades kilojoules sobre mol, es un ejercicio de Clausius Clapeyron. También, ¿cómo sabíamos que era? Porque nos daba el dato de dos presiones, dos temperaturas. Ahora, entonces, ¿cuál era la ecuación? ¿Cuál era la ecuación? Es que el logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2, esto es igual a el calor de vaporización, delta H de vaporización, dividido para R, la constante, y multiplicado por el inverso de las temperaturas, 1 sobre temperatura 2, menos 1 sobre temperatura 1. Bien, entonces vamos a ir reemplazando. Sería aquí logaritmo natural de presión 1, la presión 1 está aquí, 13.95,
milímetros de mercurio. Aquí no tenemos que hacer ninguna conversión porque miren que las unidades son las mismas, por lo tanto se van a simplificar. Y acá la otra presión, 144,78 milímetros de mercurio. Esto es igual, bueno, aquí ya voy a despejar de una. Como nos pide el calor de vaporización, entonces R, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Sería 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Listo. Y como los inversos de temperatura están multiplicando a ese calor molar de vaporización, pasarían a dividir. Entonces acá sería 1 sobre la temperatura 2, y recordamos que las temperaturas ahora sí deben estar en Kelvin. Temperatura 2 es la de 75. Entonces 75 más 273 menos el inverso de la primera temperatura, que sería 25 más 273. Y esto es igual a el calor molar de vaporización. Listo. Entonces aquí ya sería poner todo esto en la calculadora y ver cuánto nos da ese calor de vaporización. Aquí eran 3,5 puntos de 1. Bueno, dice 2 puntos, no sé tal vez cuánto era aquí el valor. Bueno, vamos a ver cuánto nos da. Bueno, entonces el calor de vaporización da 403, perdón, sería 40.346.16. Y las unidades. Bueno, aquí vamos a ver las unidades en las que está este problema, en la que tenemos ahorita. Recuerden que aquí estas unidades de presión se van a simplificar. Aquí está en Kelvin, que me voy a poner. Kelvin, ya. Entonces, las unidades, aquí miren, los Kelvin también se van a simplificar, se van y se van. Por lo tanto, hasta ahora tenemos que el calor de vaporización está en joules sobre mol, pero el ejercicio nos pide en kilojoule. Por lo tanto, tenemos que pasar a kilojoule. Entonces sería ese calor de vaporización, eso que está ahí, lo dividimos para 1000. Entonces, ese calor nos da 40,35 kilojoule sobre mol. Entonces, esa era la respuesta para este ejercicio. Si recordaban la ecuación de Clausius-Clapeyron, entonces pueden hacer el ejercicio rapidito, ya les salió. Que no nos tomó ni más de 3 minutos resolverlo. Entonces, esa era la respuesta. 40,35 kilojoules sobre mol. Si no convertían las unidades, tal vez les bajaban medio punto. Puede ser. Igual eso estaba calificado por rúbrica. Entonces, esa era la respuesta para el ejercicio 5. No sé si tienen alguna duda antes de continuar con el otro. ¿No? Bien, entonces vamos con el ejercicio número 6. Bien, el ejercicio número 6 nos dice lo siguiente. Un elemento cristaliza en una red cúbica centrada en las caras. Centrada en las caras. Aquí estaba todo el ejercicio con ese dato de ahí. Su radio atómico es 1,81 por 10 a la menos 8 centímetros y su densidad es de 7,92 gramos sobre centímetros cúbicos. Determine la masa atómica del elemento y luego que la calculemos nos dice a qué elemento corresponde. Bien, entonces, si nos dice que es un elemento que cristaliza en una red cúbica centrada en las caras, red cúbica centrada, las caras, voy a poner así, CCC, centrada en las caras,
Entonces, esto quiere decir que tenemos 4 átomos por celda unitaria. Esto ya es concepto, por celda unitaria. Esto es la parte de sólidos cristalinos, sólidos amorfos que nosotros vimos. Ok, entonces 4 átomos por celda unitaria. ¿Para qué nos va a servir eso? Para ya después de lo que vamos a calcular. Ya. Entonces los datos que tenemos es que el radio es 1.81 por 10 a la menos 8 centímetros. Y también tenemos el dato de la densidad, que es 7.92 gramos sobre centímetros cúbicos, que lo podemos abreviar así también. Ya. Entonces, si nos piden masa atómica, bueno, eso sería peso atómico, peso molecular. Ok. Entonces, tenemos el dato del radio. ¿Para qué nos sirve tener ese dato del radio? Es que si es centrada en las caras, si es centrada en las caras, entonces recordamos que para calcular la arista, porque vamos a calcular luego, primero la arista, para luego calcular el volumen, para luego calcular masa, es una serie de pasos para llegar a ese peso molecular. Bien, entonces arista es igual a raíz de 8 por lo que es el radio atómico. Entonces, aquí ya tenemos todos los datos. Tenemos todos los datos, entonces sería arista es igual a, lo sigo un ratito. Bien, entonces ya solamente sería reemplazar. Sería raíz de 8 por lo que es el radio, que sería 1.81 por 10 a la menos 8 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto nos da la arista? La arista, bueno, ya solo sería ponerse en la calculadora. Raíz de 8 por el radio, 1.81 por 10 a la menos 8. Bien, esa parte de ahí, de la arista, nos da 5.12 por 10 a la menos 8 centímetros. Y bueno, ¿de qué nos sirve calcular lo que es la arista? Porque nos dice que tenemos un cubo. Bueno, no nos dice que tenemos exactamente un cubo, pero nos dice que el elemento cristaliza en una red cúbica. Aquí está el dato, red cúbica, por lo tanto tenemos un cubo. ¿Cómo nosotros calculamos el volumen de un cubo? Perdón, el volumen del cubo es igual a la arista al cubo. Es igual a la arista al cubo. Bien, entonces volumen va a ser igual a lo que ya hallamos. 5.92 por 10 a la menos 8 centímetros y esto elevado al cubo. Por lo tanto, ¿cuánto será ese volumen? Bien, entonces este volumen nos da 1.34 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos se abrevia de esta manera también, cc. Listo. Entonces tenemos volumen. Pero ¿para qué hallamos volumen? Bueno, y es que también por eso es que el problema nos da la densidad. Recordamos que densidad la escribimos de la siguiente manera. Masa sobre volumen. Por lo tanto, podemos despejar para hallar masa. Densidad por volumen es igual a la masa. ¿Y para qué vamos a hallar masa? Bueno, porque el ejercicio nos pide, calcula la masa atómica del elemento. Entonces, densidad, ¿a qué va a ser igual? Al dato que ya tenemos, 7.92 gramos sobre centímetros cúbicos y el volumen, 1.34 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. Y esto es igual a la masa. Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van a ir, por lo tanto la masa nos va a quedar en gramos, que significa que estamos haciendo bien. Entonces sería 7.92 por 1.34 por 10 a la menos 22. Bien, entonces la masa para este ejercicio nos da 1.06 por 10 a la menos 21. Y esto está en gramos. Y esto está en gramos. Listo. Ahora, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Bueno, como nos pide hallar peso molecular o masa atómica del elemento, recordamos lo siguiente, que moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Pero peso molecular es lo que vamos a hallar nosotros.
Por lo tanto, ¿cómo lo hallamos? Sería que peso molecular es igual a la masa dividido para el número de moles. Pero moles aún no tenemos. ¿De dónde nos sacamos esas moles? Bueno, de aquí es que viene el dato importante de que este elemento cristaliza en las caras. O sea que tenemos 4 átomos por celda unitaria. Entonces vamos a partir desde ahí. Si nosotros tenemos 4 átomos, ¿cuántas moles vamos a tener? Y es que recordamos que una mol es equivalente al número de Avogadro de los elementos, que es 6.022 por 10 a la 23. Y eso sería un átomos. Entonces se van y vamos a tener en moles. Sería dividir 4 para el número de Avogadro por 10 algo, bueno, 6.022. Bueno, aquí algunos toman 0. Bueno, yo tomo ese 6.022 por 10 a la 23. Y depende de sus nombres decimales. Ya, entonces esta partecita de aquí nos da que moles, ¿cuántos tenemos? Tenemos 6.64 por 10 a la menos 24 moles. Listo. Entonces ahora sí, podemos calcular el peso molecular. Entonces, peso molecular, ya tenemos despejado ahí, masa 1.06 por 10 a la menos 21 gramos. Y esto dividido para el peso molecular, 6.64, perdón, dividido para la cantidad de moles, menos 24 moles. Entonces, aquí vamos a tener peso molecular, que ¿cuánto sería? Es una calculadora. Ok, entonces el peso molecular nos da un aproximado de 169.64 gramos sobre mol. Recuerden que a lo que nosotros acortamos la cantidad de decimales, ese número va a ir cambiando, también depende del número de Avogadro que uno tome, que algunos toman 6.021, entonces difiere lo que es el número de Avogadro y la cantidad de decimales que se tomen. Ya, listo. Entonces, eso es para el literal A. Ahora, el literal B nos dice a qué elemento correspondería. ¿A qué elemento correspondería? Bueno, yo no sé si es que ustedes en este examen les dieron la tabla periódica o tal vez les proyectaron la tabla periódica, pero en el caso de que no se las hayan puesto, la verdad, si me preguntan a mí, yo no hubiese respondido este literal B porque no me sé la masa atómica de cada elemento. Así que tuve que buscar la tabla periódica y ver a qué elemento más se le aproxima a esa masa atómica y más o menos es un aproximado del elemento el terbio. Entonces, para literal B, la respuesta era terbio. Pero no sé la verdad si es que ustedes les proyectaron la tabla periódica o si la tenían ahí. Pero bueno, en este caso es el terbio. Nos dieron ya, les dieron ya, en ese caso, ya, chévere. Sí, entonces era el terbio. Si ustedes buscan el terbio en la tabla periódica, el peso, déjenme ver si está por aquí, la masa atómica, es 158.92, que no está tan alejado de este, que es 159.64. Es la que está más cercana. Entonces sí, esta era la respuesta, el terbio. El símbolo es el TB. Bueno, en este caso yo no tenía la tabla periódica, así que tuve que buscarla. Pero sí, esa era la respuesta, el terbio. Bien, entonces, si hacían todo bien del proceso que teníamos acá arriba, que era un poquito extenso, podían hallar el elemento correspondiente. Tal vez algunos tenían aquí otros datos con respecto a que el radioatómico, si igual si se entraba en las caras, entonces tal vez por eso les dio otro elemento. No estoy segura si era para todos el mismo, supongo que que hay variaciones de exámenes. Este fue el que me pasaron, así que estoy resolviendo esto. De ahí supongo que tal vez es lo mismo de centrar en las caras, pero con diferentes datos aquí de densidad y de radioatómico para que le salga otro elemento. Pero si para todos era el mismo, entonces la respuesta era terbio para este ejercicio.
No sé si hay alguna duda. Hasta ahí nos queda resolver 2 ejercicios más. 2 ejercicios más y terminamos lo que es el examen. Ok, bueno, entonces vamos con el penúltimo. Vamos con el penúltimo. Bien, entonces, bueno, el ejercicio 7, 4 puntos. ¿Qué es lo que nos dice? Una solución, una solución saturada del nitrato de potasio en 300 gramos de agua a 50 grados Celsius se enfría a 20 grados Celsius, también grados centígrados, como le quieran llamar. Bueno, nos están dando también el peso molecular del potasio, el peso del nitrógeno, el peso del oxígeno. ¿Sí? Les están dando ahí, por si acaso. Esas letritas que están ahí son de los compuestos, de los elementos. Y también del agua, que es 18 gramos sobre agua. Y tenemos esa curva de ahí. Miren, que ese gráfico que está ahí, ese de aquí, si no me equivoco, esto está en el libro. O sea, tal vez el ejercicio no, pero esta gráfica sí es sacada del libro. Y bueno, para estas primeras unidades sí se utiliza lo que es más gráficas. Y bueno, también para o sea, ya para la segunda parte del segundo parcial, tenemos lo de cinética química, que también realizamos gráficas. Ya. Entonces, el literal A nos dice cuánto de este compuesto, cuánto del nitrato de potasio saldrá de la solución en forma de cristales, en forma de cristales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, primero vamos a trabajarlo por partes. Vamos a trabajarlo por partes y viendo lo que es la gráfica. Bueno, primero vamos a empezar por aquí, que la temperatura a 50 grados. A una temperatura de 50 grados, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos estos datos. Bueno, vamos a hacer la solubilidad, porque esta es una gráfica de solubilidad con respecto a lo que es esta solución. Entonces, la solubilidad con respecto al nitrato de, perdón, sí, nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Es que por lo general es nitrato de plata, entonces por eso trato de decirlo con el otro nombre. Ok, entonces, a esa temperatura de 50 gramos, busquemos el compuesto. Vamos a buscarlo aquí. ¿Dónde está? No lo encuentro. KN. Allá, no, aquí está. KNO3. Allá, ya la vi. Aquí, la línea verde. Bien, entonces voy a. Espera un ratito, para que se vea bien. En el spotlight. Ya, entonces aquí. No, no me deja. Olvídenlo. Eso no. Bueno, voy a poner aquí, intentar resaltar. Ya, entonces aquí estamos, en esta curva de aquí. Estamos trabajando con esto. Listo. Bien, entonces, a una temperatura de 50 grados, vamos a ver cuál es cuál es esa cantidad de sal en 100 gramos de agua, en 100 gramos de agua. Por lo tanto, en el denominador vamos a utilizar lo que son los 100 gramos, porque aquí la gráfica mismo nos dice 100 gramos de agua. Entonces, aquí voy a poner en el denominador, tenemos 100 gramos de agua, que es lo que está disuelta esa sal, pero no sabemos cuánto está disuelto. Así que vamos a ver, temperatura de 50. Entonces aquí, temperatura de 50, voy a subir, 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 hasta que haya una intersección, que es más o menos como por aquí. No está llegando tal vez a los 90. Es que no me puedo ir recto. Bueno, más o menos por ahí. Bueno, más o menos por ahí. Disculpe que se me haya ido chueco. Pero es por aquí, casi. Ya déjenme ya no hacerlo con esto. Más o menos aquí. Ajá, aquí. Entonces, si se dan cuenta, no está llegando a los 90 gramos, no está llegando a los 90 grados, perdón, gramos. No está llegando a los 90 grados, gramos, entonces voy a tomar como que si fuese 87, es un aproximado.
un aproximado, voy a tomar 87 gramos. Por lo tanto, voy a dejarlo hasta ahí por ahora, tenemos eso de ahí. Pueden, si quieren dividirlo, no hay problema, pero lo voy a tomar de esa forma. Ahora, a una temperatura de 20 grados, porque dice que se enfría a esa temperatura de 20. Vamos a ver cuál es la solubilidad para la misma sal, KNO3. Entonces, a 20 grados centígrados, entonces voy a subir, 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 subir. Y aquí sí hay una intersección justamente en 30, así que sí, esta está un poquito más sencilla. Sería otra vez